Buenas tardes, Manuel Ríos San Martín, y muchas gracias por acompañarnos en Culturichat. Encantado. Nos presentas hoy La huella del mal, un yacimiento mítico, un asesinato por resolver y una pareja de investigadores con un pasado secreto. ¿Cómo valoras esta novela? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, la novela es evidentemente un thriller, y como cualquier thriller tiene que tener unos personajes atractivos, tiene que tener mucho ritmo, tiene que pasar cosas que sorprendan al lector, que cambien la trama continuamente. Pero además yo quería que esta historia tuviese algo especial, algo más, ¿no? Que cuando un lector termine la novela no solo se lo haya pasado bien, sino que le quede algo, le quede un pozo. Y ahí es donde entra en juego pues, que la novela sucede en Atapuerca, en un yacimiento arqueológico, y hay todo un fondo, digamos, filosófico de qué nos hace humanos, los primeros humanos, qué características tenían, perviven esas características ahora, la violencia ancestral continúa presente en nuestra vida. Pues un poco todo eso sí que quería que estuviese de fondo en la novela. Porque tú dices que es un thriller poco convencional. Sí. Entiendo que te refieres a esto, ¿no? Sí, me refiero a que efectivamente combina dos cosas que yo creo que son peculiares. Por un lado, una investigación muy actual, tecnológica, como se investiga hoy en día la policía, pero a la vez la tecnología de la prehistoria, ¿no? O sea, combina un poco estos dos mundos, el mundo muy actual y el mundo, digamos, que está de fondo en todo el rato en la novela, que es un mundo pues, prehistórico, por supuesto. ¿Cómo arranca la idea de crear esta novela con mundo histórico, con tecnología? Pues arranca un poco de casualidad, y es que yo estaba visitando el Parque Arqueológico de Atapuerca con mis hijos, y uno de ellos se acercó a tocar unas reproducciones que hay de unos enterramientos neandertales, ¿no? Y yo pensé, ¿qué ocurriría si un colegio viene de visita, que hay muchos colegios que van de visita, y uno de los chavales de repente se acercase y cuando fuese a tocar la reproducción, no fuese tal reproducción, sino que fuese una chica, pero una chica que acabase de morir, ¿no? Entonces me parecía que era un buen detonante, y a partir de ahí pues ya fui creando. Nos estás contando que la prehistoria tiene un peso importante. Sí. Supongo que el proceso de documentación importante también. Sí. Mira, he podido contar con José María Bermúdez de Castro, que es uno de los 3 codirectores de Atapuerca, y bueno, es un sabio absoluto en este tema. Y ha estado bien porque no es que yo le haya preguntado primero y luego haya escrito, sino que he tenido la suerte de que mientras escribía le iba preguntando. Con lo cual, de esa manera, la documentación es algo que está de verdad en los personajes de la novela. O sea, no es como un rollo que metes al principio de cada escena de, pues la trinchera, el ferrocarril, no. El poder contar con él me ha permitido pues, que él mismo me modificase la trama de alguna manera con lo que me contaba, ¿no? Entonces, toda la documentación y los personajes y la acción está totalmente imbricado una cosa en la otra. Supongo que así el proceso se ha hecho mucho más largo. Bueno, el proceso de escribir una novela es largo en cualquier caso, y han sido 2 años más o menos de escritura y bueno, muy intensos. El libro hace una reflexión sobre la evolución y se pregunta qué hace al ser humano ser verdaderamente humano. Efectivamente, y esa pregunta que yo creo que es esencial. Luego de los distintos personajes dan distintos motivos, ¿no? de lo que es ser humano. Algunos dicen que, por ejemplo, la violencia nos ha traído hasta aquí, nos ha servido evolutivamente, y ahora no sabemos qué hacer con ella. También habrá otros personajes que digan, bueno, quizá la empatía es más importante. Y a mí me da la sensación de que el ser humano al final no es violencia o empatía, el bien o el mal, sino que es un poco más y. Es decir, el ser humano es complejo, entonces es empatía, sí, pero también violencia. Entonces, esa especie de conjunción entre empatía y violencia yo creo que define al ser humano, y yo creo que define un poco también la novela. Tienes una amplia experiencia en la creación de series, en la escritura de guiones. Sí. ¿Te has planteado llevar esta novela a la televisión? Sí, bueno, todavía no, porque realmente salió ayer o antes de ayer, con lo cual de momento estoy viviendo el proceso de novela. Y bueno, y me gustaría que al lector le gustase, y evidentemente si al lector le gusta y la novela es un éxito, pues habrá opciones en el futuro. Pero de momento es una novela y es lo que más me interesa, que me ha costado 2 años. Que es mucho tiempo. Es bastante, sí. En algún punto de la novela los personajes escuchan música de Joaquín Sabina, que es un futuro proyecto que tienes ahí en manos. Cuéntanos un poco ese proyecto. La verdad es que es casualidad, porque cuando escribí la novela no sabía que iba a trabajar en un proyecto con Joaquín Sabina. Entonces es casualidad porque a mí Sabina me gusta mucho, y ya con la novela prácticamente terminada he empezado a trabajar en un biopic sobre la vida del cantante. Un biopic que será unos 10 capítulos o algo así, una historia ficcionada, y estamos contando con la colaboración de Joaquín. ¿Lo podremos ver pronto en televisión? Pronto no, porque todos los procesos son lentos, entonces desde luego será para el 2020 seguro, vamos. De todas las facetas, guionista, productor, escritor, ¿con cuál te quedas? Bueno, me quedo
con una que está en el fondo de todo, y es con contar historias. A mí lo que me gusta es contar historias. Y luego la historia te puede pedir un medio para contarla. Entonces hay historias que se cuentan mejor en el cine, hay historias que se cuentan mejor en la televisión y hay historias que se cuentan mejor en una novela. En este caso me pareció que la novela era lo más adecuado por un poco este trasfondo filosófico que te digo, ¿no? Porque si en la novela puedes entrar en los personajes, puedes entrar en su mente, puedes entrar en sus emociones. Entonces me parecía que era lo que mejor me ofrecía para desarrollar esta historia. ¿Y el proceso de promoción cómo lo llevas? Porque en televisión es muy fácil, porque las redes sociales nos dicen enseguida si funciona, si no funciona el proyecto. En la novela es todo también tan inmediato, es un poquito... No. Yo estoy mal acostumbrado. Tú cuando estrenas una serie, a la mañana siguiente a las 8, ya sabes si te vas a casa o si te renuevan la temporada. Entonces es todo muy inmediato. En novela, a mí me dicen, yo tampoco conozco mucho el medio, pero me dicen, bueno, de aquí a verano, de aquí a agosto hay que ver cómo va. Entonces si de aquí a agosto va bien, fenomenal. Sí da sensación de que ha arrancado muy bien porque las redes sociales están... No paro, estoy hoy que entre tanta entrevista en las redes sociales estoy volviéndome loco. O sea, las redes sociales están muy intensas y entonces da la sensación de que arranca bien, pero todavía son... Pero hay un dato que sí que es interesante y es que los días previos a la edición de la novela, cuando todavía no estaba en las tiendas, en Facebook había 200.000 reproducciones del book trailer. Entonces dices, hombre, 200.000 reproducciones, no va mal. Luego tienen que comprarla, claro, a lo mejor, pero oye, 200.000 estaban en Planeta, estaban impactados con esas cifras. ¿De en tus próximos proyectos te planteas escribir otra novela? Sí, esta es la segunda novela que escribo y cuando escribí la primera lo hice con la intención de que fuese una profesión para mí. Entonces todavía no sé ni de qué puede ir ni nada, pero mi intención sí es seguir escribiendo televisión, por supuesto, pero conjugar las dos ocupaciones. Me encantaría que fuese posible y seguir escribiendo novelas. Sí. La primera fue Círculos, también nació con idea de llevarla a la televisión. No sé si ese proyecto ha llegado o no. Pues mira, pasan cosas insólitas. Nació como novela también. Y me acaban de comprar los derechos para, bueno, todavía me están ofreciendo, estoy en la negociación, para Asia. Es una cosa como que de repente, ambientada en Asia, digo, me ha parecido tan insólito que estamos ahí viendo las opciones de hacer una posible serie para un público asiático. Ya veremos, Netflix, Asia, yo qué sé, no sé, ya veremos. Bueno, pues están muy bien esos proyectos que están por ahí en mente. Sí. Pues muchas gracias, Manuel Ríos San Martín, y mucho éxito con esa nueva novela. Muchas gracias. Encantado y gracias a vosotros. Gracias.